5:32, estamos aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa en esta tarde especial, con un nuevo gabinete ministerial, un domingo, por cierto, con novedades, luego que anoche ya muy tarde se anunciara a través de los medios de comunicación y por supuesto a través también de Radio Capital, el anuncio de que Mercedes Arauz es ya desde hoy la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Son 6 los integrantes del gabinete ministerial que ingresan a justamente formar parte del Poder Ejecutivo, y el resto de ministros, entiendo que 12, han sido ratificados en sus puestos. Vamos a conversar entonces, como decíamos, con nuestros invitados esta tarde, Luis Alfonso Morey y Henry Rafael. A ambos los saludamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Siempre es interesante poder compartir aquí con los televidentes de Capital y con los oyentes algunas reflexiones sobre lo que significa este cambio en el gobierno, ¿no? Lo primero, creo que todos los peruanos debemos felicitar y desear lo mejor a Mercedes Arauz y a todos los integrantes de este nuevo equipo, porque de eso se trata. Yo creo que hoy es el momento de sumar esfuerzos para que a nuestro país le vaya bien. Las personas que forman parte de este nuevo gabinete, digamos los nuevos, son personas de reconocida trayectoria, son gente creo que merece la oportunidad, ¿no? El voto de confianza, y creo que eso es la primera reflexión. Creo que el Congreso tiene, digamos, la obligación, el deber de darle la confianza, por supuesto, ¿no? Y ayudar a que tenga éxito en esta gestión. Bueno, ya del fujimorismo ha habido voces alentadoras, ¿no?, que hablan de, digamos, de que la presencia de Mercedes Arauz da cierta confianza, así lo utilizan, cierta confianza, para, digamos, tender puentes entre el Ejecutivo y Legislativo. Claro, yo conozco a Mercedes Arauz desde la universidad, hemos tenido la ocasión de desarrollar trabajos en el mundo académico, y yo sí puedo dar fe de que Mercedes Arauz es una persona de primera, súper calificada y muy comprometida. Es, en mi opinión, la mejor carta que ha tenido el gobierno, y que estoy feliz yo de que ella sea quien lidere al grupo en esta ocasión. Yo creo que le va a ir muy bien, y creo que va a poder tender puentes con los sectores de la oposición que han, digamos, tenido una relación bastante tirante con el gobierno hasta el día de hoy. Correcto, Henry. Y a muchos políticos escuchamos hablar, cuando hay nuevos gabinetes, de que, digamos, se busca un gobierno que tenga justamente un rumbo. ¿Tú crees que con Mercedes Arauz se va a poder lograr ese rumbo que no se ha obtenido durante este primer año con Fernando Zavala? Sí, yo creo que me sumo a lo que dice Luis Alfonso, que hay que desearle el éxito que merece un gabinete en el Perú. Además, eso es lo que necesita el Perú en estos momentos. Yo lo que siento es como si estuviésemos dándonos ahora sí ese segundo round, que no se lo quiso dar el presidente de la República del todo el 28 de julio, ¿no? Y que de alguna otra forma ya la ciudadanía lo venía solicitando. Yo creo que, como le he dicho en un artículo que he publicado hoy en depolitica.p, que es hora de apostar por el Perú. Y entonces, si es hora de apostar por el Perú, definitivamente es el momento de que el gabinete de inmediato tenga que recibir el voto de confianza primero del Parlamento, y de segundo también que el gabinete comience a trabajar en aquellos temas que son vitales para recuperar la confianza de los ciudadanos. O sea, Zavala, que probablemente va a ser el primer ministro de peor recordación de los últimos años, probablemente lo que no hizo, o sea, tuvo todo por hacer e hizo nada, dejó al presidente de la República en su primer año de gobierno con cerca del 20% de aprobación y con un gabinete similar en aprobación. Entonces, es lo más triste que ha sucedido en la historia del país en un primer año, ¿no? ¿Qué haya sido el motivo para que Fernando Zavala no pueda cuajar? Porque tuvo un inicio, digamos, interesante. Una de sus primeras acciones fue ir a conversar con el Congreso, buscar tender esos puentes con la bancada, con la presidenta en su momento del Parlamento. Pero muy simple, o sea, conversaciones carentes de contenido, carentes de realidad. O sea, la realidad para la foto solo. Para la foto, no sé si para la foto solo, pero por lo pronto carentes de calidad y de contenido. Habrá ido miles de veces al Congreso, pero ese mismo Congreso nunca salvó a un ministro de Estado. Y la economía del país está paralizada. Y entonces, ¿qué tiene que hacer rápidamente el gabinete? 4 cosas. Primero, recuperar la confianza del ciudadano, que es urgente. Porque sin esa confianza, la sostenibilidad, la gobernabilidad y la democracia están en riesgo. Y nadie quiere una ruptura democrática en el país, por lo menos en estos años. Ni nunca, la verdad. Lo segundo es recuperar nuevamente el dinamismo de la economía, que está paralizado y que no puede seguir en esa situación.
Entonces necesitamos eso segundo. Lo tercero es, por supuesto, generar un vínculo de cercanía con su propia bancada, cosa que ya me está preocupando porque ha habido un par de congresistas que han puesto un par de tweets quejándose del nuevo gabinete, ¿no? Pero necesita generar un liderazgo propio con su bancada y con la bancada de oposición, que es la bancada fujimorista. Y lo cuarto es que sí necesita también volver a los temas de vital importancia como son salud, educación y justicia, justamente estos ministerios que han sido hoy nombrados con nuevos titulares, ¿no? Luis Alfonso, ¿te parece, digamos, interesante la presencia de Techito en el gabinete ministerial? Es un hombre que conoce mucho de política, articulador, y recordarás tú, fue uno de los, digamos, ministros mejores vistos durante la gestión de Alejandro Toledo. Concuerdo. Sí, yo considero que el señor Bruce es una persona popular, es una persona muy mediática, es una persona con experiencia. Carlos Bruce... Y va a liderar la reconstrucción. Y no solo eso, sino que, como bien señalas, fue una persona que tuvo éxito en su gestión en el gobierno. Yo pienso que le va a dar una dosis de dinamismo y tiene los conocimientos en el campo político. Si de algo se ha acusado al gabinete anterior era de ser un gabinete con muchos tecnócratas o con muchos técnicos y con pocos políticos. Techito Bruce es un político y eso es algo que va a ayudar. ¿Y va a ser un pararrayos, crees tú, del presidente PPK en momentos difíciles? Yo creo que ha demostrado ser una persona que da pelea. Yo pienso que Carlos Bruce es una persona que en el terreno político ha demostrado sus calidades y creo que lo ayuda, le va a ser muy útil. Me gusta también la figura de Idel Wexler en el terreno de la educación, porque si alguien sabe de educación en el Perú, ese es Idel Wexler o León Trachtenberg, ahora, digamos, ¿no? Va a tener que hacer cambios importantes, sustanciales, porque él era uno de los más críticos, de los críticos más fuertes de la saliente ministra de Educación, Marilu Martins. Sí, y la otra persona también importante es Enrique Mendoza. Si algo obstaculizaba el indulto al expresidente Fujimori, era la presencia de la exministra Marisol Perestello. Yo creo que con la presencia de Enrique Mendoza eso ya no va a ser un obstáculo más. Lo que significa que a tu criterio la excarcelación o el indulto o la salida o libertad del presidente Fujimori es casi un hecho. Yo creo que es lo que debería venir. Digamos, si uno analiza lo que ha ocurrido en el último periodo en el gobierno, eso es algo que facilitaría el entendimiento con los distintos congresistas, digamos, y permitiría que Fuerza Popular, que hoy trabaja de manera monolítica, ¿no?, se logre, digamos, dividir. Henry, tú hablabas de la recuperación de la confianza con la población. Esa confianza, ¿cómo recuperarla? ¿Cuál podría ser el primer paso del gabinete ministerial que preside ahora Mercedes Arauz para justamente obtener esa recuperación, esa tranquilidad que necesita el país? Hay dos factores. El primero y el más importante es recuperar la imagen de gestión política que nunca dio Fernando Zavala. Fernando Zavala siempre tuvo una imagen de tecnócrata, más o menos bonachón, que sonreía bonito. De pituco. Y además muy alejado a la ciudadanía, desde su forma de hablar, de su forma de expresarse. O sea, tenía todos esos elementos que al ciudadano lo hace verle lejano y hasta poco honesto y poco real. Bueno, ahora dicen que los más contentos son los del RIMA con su salida, ¿no? Se me refiero al grupo Para que vuelva a Bacus. Al grupo Bacus. Y bueno, como decía Mauricio Müller, ¿no?, quizás ahora sí puede vender cervezas. Pero lo importante es que el gabinete, el nuevo gabinete que ha juramentado hoy, sí tiene esa oportunidad y creo que el país lo está aplaudiendo en el sentido de que siempre los peruanos vamos a optar por el optimismo. El Perú no es un país que se juega siempre en el lado negativo. Ese es como si hablamos de estrategia política, en Estados Unidos le llaman momentum. Es el momento donde todos estamos esperando gestos y gestos políticos que muestren liderazgo. Y ese liderazgo creo que sí lo puede ejercer Mercedes Arauz, pero lo tiene que ejercer con mucho cuidado. Tampoco es que los problemas del país se van a solucionar de la noche a la mañana. Cuando hablábamos de los problemas económicos, no es que estos vayan a sucederse, digamos, de la noche a la mañana las soluciones. Hay un problema de recesión, hay un problema serio de recaudación en el Estado, con lo cual hacia fin de años dudo que podamos tener una reactivación como la que necesitamos ver. Pero por lo pronto, solamente para terminar este enfoque, sí es necesario esa inyección de confianza, pero basada en gestos políticos, y también el tema de la comunicación, que si bien no es que no haya estado bien en el gobierno,
Pero claro, tú puedes tener una buena estrategia de comunicación, pero cuando carece de liderazgo político, cae en saco roto. Entonces yo creo que se están dando esos dos momentos, esas dos situaciones para que este gabinete lo haga bien en estos, por lo menos, los primeros 3 meses, que van a ser clave para ellos. Bueno, y tiene una experiencia amplia, ¿no? Mercedes Arauz. Recordemos que fue ministra de Economía, ministra también de Comercio Exterior durante la gestión del presidente Alan García, y tuvo a su cargo, además, durante el actual gobierno, ver el tema justamente de la reunión de APEC, ¿verdad? Entonces, digamos, una mujer de mucha experiencia y de mucha muñeca política en el Congreso, porque ha tenido buena relación con el fujimorismo. Sí, no, por supuesto, ha tenido y tiene, de hecho... Y además Becerril, pero no tan Becerril fue uno de buena, los más críticos. no tan bueno, o sea, la ha ella ha sido saludado. crítica, muy crítica. No en con ese Keiko, gobierno. ojo, lo que Sí. dice Henry es verdad. Con Kenji, Mercedes Arauz tiene una buena relación con un sector del fujimorismo, la tiene, pero el sector, digamos, keikista de el fujimorismo El duro. la tiene entre ceja y ceja, digamos, ¿no? O sea, no lo va a tener fácil tampoco, pero yo creo que es la mejor carta, repito, que ha podido jugar el gobierno. Ahora, y algo que dijo Henry que sí me gustaría incidir es lo del tema de la comunicación. Debe evitarse justamente que se vea un gobierno alejado, frívolo. Recordamos que al inicio se decía el gabinete de lujo, ¿no? Después se bromeaba mucho, se decía el gabinete del lucro, ¿no? Por lo poco, digamos, comprometidos con el tema político y lo muy comprometidos con el tema corporativo y comercial. Lo que necesitamos es un gobierno y un gabinete de verdad. Y yo creo que ese es el gran reto que tiene Mercedes Arauz con la gente que la acompaña. Y justamente revalorar a las personas que saben de política, porque muchas veces se ha privilegiado el tema, digamos, comercial o las habilidades de gente del mundo de los negocios y se ha dejado de lado a la gente con una experiencia en el mundo de las ciencias políticas. En el caso de salud, el señor Fernando D'Alessio, que es un ex marino, un marino en situación de retiro, ha sido líder y director de Centrum, que es una prestigiosa escuela de negocios, lo cual no está mal, ¿no? Pero en el gobierno, además de saber de negocios, se requiere saber de gobierno y de política. La lección del gabinete de Fernando Zavala es que no se requieren las mismas habilidades para liderar Bacus que para liderar el gobierno del Perú, ¿no? Y ese es el gran reto que tiene hoy Mercedes Arauz con la gente que la acompaña. El tender puentes y buscar entendimientos con los distintos partidos en el Congreso es quizás la primera tarea que tiene. Pero no la tiene tan difícil tampoco D'Alessio, ¿eh? Porque la gestión de Patricia Salas, Bueno. Patricia García ha sido un desastre, pero así, a grito y a letra bueno, grande, ¿no? Ahora, recuperar la confianza, pero cuando vemos que dentro del gabinete ministerial el problema número uno sigue siendo el tema de la inseguridad ciudadana, bueno, eso es para todos, se ratifique en el cargo a un cuestionado, criticado ministro Basombrío. ¿Qué tanto o qué tan alentador puede ser para el gobierno su presencia, mantenerlo en el puesto? Y yo allí sí creo que el presidente ha hecho bien en mantener a Basombrío. Puede ser que a algunos no nos guste, o a algunos sí les guste, o a algunos nos guste y a otros no les guste. Lo importante es que el presidente también necesita dar una imagen a la ciudadanía de que esta crisis política no lo ha desmoronado por completo. A ver, la crisis política fue originada por Fernando Zavala, no por el Congreso. Yo no sé quién le dijo a Fernando Zavala que era una buena idea generar la cuestión de confianza, porque literalmente cuando te niegan la confianza, quien pierde el liderazgo, quien es visto por la ciudadanía como perdedor es el gobierno. Entonces no le ha hecho ningún favor Fernando Zavala al gobierno con su pedido de cuestión de confianza. Y entonces el presidente sí ha hecho bien en mantener a Basombrío porque genera esa continuidad y ese liderazgo para poder decir, cambiamos ministro, pero tenemos una sólida base con Nieto, con Choquehuanca, con Basombrío. Permítame un instante, vamos a las 5:45 a Palacio de Gobierno. Estamos en contacto con nuestro compañero Jesús Alzamora. Él está participando justamente de la ceremonia de juramentación de los ministros de Estado y él, que está en la misma casa de Pizarro, nos va a traer novedades sobre la presencia de los ministros recién juramentados. Entiendo que va a haber alguna conferencia de prensa y vamos a ver si estamos con él ya para que nos tenga algunas entrevistas desde el propio Palacio de Gobierno luego de la juramentación de los ministros de Estado. Son las 5:46, lo tenemos ya en la línea telefónica, lo tenemos enlazado. Adelante Jesús, buenas tardes, tu opinión importa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Jesús Alzamora desde el Palacio de Gobierno, estamos en vivo y acá tengo al ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien va a dar sus primeras declaraciones después de volver a juramentar como ministro en la cartera del Interior. Estimado Carlos, acá te pongo al habla con todos nuestros oyentes y televidentes de Capital. Ministro del Interior, Acá, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Lo Buenas saludamos tardes. desde Radio Capital. Bueno, usted ha sido ratificado en el cargo, ministro. ¿Siente usted que que se le haya ratificado en el puesto por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski es una respuesta positiva a la gestión que viene desarrollando usted? Bueno, es un gesto de confianza que valoro Ujú. y lo veo más bien como un desafío adicional de poner lo mejor de uno mismo para hacer las cosas bien. No, nada más que eso. ¿Y hacia dónde apunta ese desafío, ministro, en adelante, ahora en esta nueva gestión Bueno, que los preside desafíos Mercedes Arauz? están en la agenda pública, Ujú. son harto conocidos y estamos tratando de trabajar para ello. La pelea por la seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, etcétera, son los temas que nos convocan. Se va, digamos, por ejemplo, a reforzar el tema de la captura de los principales cabecillas, estas presentaciones que se hacen públicas frente a estas pizarras donde se va tachando conforme se van capturando a cada uno Los de ellos. operativos, por un lado, Ujú. tenemos 2 por lo menos la próxima semana muy grandes fuera de Lima, y por supuesto el programa de recompensas ya pasó a más de 2.000 en septiembre. Nosotros nos habíamos comprometido a llegar a 2.000 en diciembre. Ahora nos tenemos que plantear otro desafío para ser más exigentes con nosotros mismos, y ya estamos con más de 600 capturados en recompensas y seguimos con el trabajo. Hay muchas cosas por hacer, sin ningún ánimo de sentirse que las cosas están ya funcionando, simplemente con trabajo, buena voluntad, buena iniciativa, creo que podemos ir avanzando. Ministro Basombrío, y estos desafíos de los cuales usted nos habla para adelante van a ser presentados seguramente cuando concurre el gabinete ministerial al cuando Congreso. la presidenta del Consejo de Ministros vaya al Congreso, vamos a exponer lo que se ha avanzado y los desafíos que tenemos por delante. Ujú. Correcto, muchas gracias por estar con nosotros. A usted. Muy Nos buenas felicitamos tardes. por haber sido ratificado en el puesto. 5:48 era el ratificado ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, quien, bueno, ha dicho que se va a seguir con esta política de capturas de cabecillas, pero que habrá también algunas novedades que serán presentadas en no más de 30 días, de acuerdo al plazo constitucional. En esta nueva fase al ministro del Interior, lo que sería interesante es ver cuál es la cara de Keiko Fujimori luego de esta recomposición del gabinete, ¿no? Hay quienes sostienen que la ira, ¿no?, de la cúpula del Partido Fuerza Popular, digamos, la posición es de contrariedad frente a la capacidad, pues, del gobierno de readaptarse y de hacerle frente a estas peleas con su mejor carta, ¿no? Si hay alguien a quien Keiko no quiere, digamos, o el Partido Fuerza Popular no quiere, es justamente a Mercedes Arauz, pero es a la vez la persona más calificada dentro del gobierno y la que tiene quizás las mejores habilidades para poder hacer frente a lo que se viene. Hay quienes sostienen que la ira, ¿no?, digamos, no conduce a nada, pero yo creo que en Fuerza Popular ya no van a saber qué hacer, porque después de todo lo que ha ocurrido, los que han quedado mal parados son ellos, ¿no? Ha salido, de alguna manera, yo sí creo, fortalecido el gobierno luego de todo este incidente que quizás no fue lo más inteligente al inicio, pero creo que la solución ha sido bastante buena. ¿Tú crees, Henry, que también va a tener que replantear su trabajo Fuerza Popular a nivel parlamentario? A ver, primero, yo no creo que sea tan débil Keiko Fujimori, ¿no? Finalmente, habría que esperar la próxima encuesta. Keiko hubiera sido un buen momento para que este tiempo de crisis salga al país y decirle, miren, nosotros como, digamos, líderes de la oposición, le presentamos esta propuesta al gobierno. Y Keiko no ha aparecido y en las redes sociales. Y es que a eso iba, ¿no? O sea, a ver, creo que todavía es muy temprano como para decir si es que Fuerza Popular ha salido, digamos, débil de esta situación, porque definitivamente, por ejemplo, hoy la encuesta que sale publicado de Ipsos Apoyo, el mejor nivel de aprobación lo tiene el Congreso de la República. Ojo ese detalle, hoy. Entonces, todavía creo que es muy temprano para decir si el partido de Fuerza Popular está debilitado de esta crisis política. Creo que el gobierno tiene la oportunidad para mostrar que ha salido fortalecido. No creo que tampoco eso haya sido la imagen. Insisto, cuando te quitan la confianza y cuando eres derrotado, la imagen del ciudadano es: te derrotaron. Ahora, sí es cierto que a Keiko Fujimori hace rato le está faltando liderazgo político, y no solamente para el partido, sino al interior del país. Vamos a hablar más allá de los intereses políticos partidarios, pero nosotros somos comunicadores, ¿verdad? Y también algunos de nosotros nos desarrollamos en el mundo de la estrategia política. Yo no puedo concebir un líder tan alejado de la realidad, tan lejos de sus ciudadanos, tan lejos de sus votantes. El ciudadano siempre necesita un líder a quien escuchar.
Y Keiko Fujimori carece de esa vinculación. O sea, si hablamos tanto de los problemas de comunicación política que tiene el gobierno, también lo tiene, por supuesto, Keiko Fujimori. No sé si Fuerza Popular, porque ahí sí tienen varios voceros que tienen alguna actividad, pero yo sí creo que Keiko Fujimori tiene que también tener un segundo round sobre una posición distinta, porque sí es cierto, lo que hizo Luis Alfonso es cierto. O sea, en este round, si es que sale Alberto Fujimori libre, probablemente el liderazgo de Kenji suba, Claro. y si ella no asume un rol de líder de su partido, probablemente va a Pase tener... a un segundo plano. Va a pasar a un segundo Permítanme ir plano. a una Sí. pausa y volvemos para seguir conversando de Genial. este diálogo que se está poniendo cada vez más picante aquí en Radio Capital, y por supuesto también le decimos al público que va a poder participar luego de la pausa, como siempre, al 212-5353, 212-5353 y al 0800 5 y 54. Todo bien. 5 y 54, estamos aquí en Radio Capital con el análisis respecto a la juramentación del nuevo gabinete ministerial que preside Mercedes Arauz. Nos acompañan aquí en cabina Luis Alfonso Morey y Henry Rafael, ambos conocidos y destacados analistas políticos y además de comunicadores. Bueno, estábamos hablando ya un poco de quienes han salido fortalecidos y débiles con esta crisis ministerial. Creo que hasta el jueves el gobierno estaba totalmente desgastado. Estaba contra las cuerdas, ¿No? ¿no? Y esto ha como que hecho que todo se mueva y el que estaba perdiendo de pronto ahora aparece ganando, ¿no? Claro, es un yo juego creo de que- poder. Yo creo que más, si hablando en términos de Vox, más que contra las cuerdas, había que tenido su primera caída y Salardi estaba contando el 1, 2, 3, ¿no? Es Hasta verdad. que se puso... En la lona estaba, ¿no? Sí, ya estaba ya. Y ahora pareciera que el siguiente round, él ha tumbado el quien estaba caído ha tumbado al opositor. Se podría decir que como el ave fénix, ¿no? Desde las cenizas, ¿no? Renace. Se reconstruye, ¿no? Y el gobierno tiene ese gran reto, el poder hacer viable, ¿no? La gobernabilidad y poder llevar adelante algunas reformas que se tienen que llevar adelante para que el Perú sea un lugar, digamos, cada vez más atractivo. Si no, estamos igual con la economía parada. No sé qué piensa Henry. Yo en lo que discrepo es en insistir como si esto hubiera sido un problema originado por el Congreso o por la bancada de Fuerza Popular. Este es un problema que lo originó de la nada, como magia, Fernando Zavala, al pedir una cuestión de confianza, que quizás también en la historia trataremos de saber si es que realmente lo consultó con el señor presidente, ¿no? Porque ayer salió un informe en un diario diciendo que aparentemente esta cuestión de confianza no fue consultar al presidente de la República. Porque, como insisto, la cuestión de confianza terminó siendo un acto que terminó, digamos, castigando al mismo gobierno, dándole la imagen y sensación de que era, digamos, castigado, por decirlo así. Quizás no por fue el Congreso de consultada, la pero sí, República. sí, digamos, ratificada por el presidente, porque su Lo mensaje- peor hubiera sido, o sea, no me imagino que hubiera sido que el presidente de la Claro, porque República... en un discurso en Vía El Salvador él dijo, ¿no? Ratifico todo lo que la decisión que ha adoptado el... Eso no el lo presidente del sabremos, ¿me Consejo entiendes? de Ministros. Políticamente hacia afuera se puede haber Claro. dicho mucho. Ahora, lo que sí creo es que, ¿quién sale fortalecido? Un ministro como Basombrío sale fortalecido porque muchas veces han pedido su cabeza y ratificado, y con la oportunidad de seguir haciendo el trabajo que está haciendo el Ministerio de Interior, creo que va a ser importante. Y Correcto. creo que también quien ha salido fortalecido entre esta situación es el partido de gobierno, que de alguna otra forma tiene la oportunidad también de reagruparse y mostrar algo más sólido, con Techito en vivienda, con Mercedes Arauz. Tienen ya 3 o 4 ministros que son Yo creo que congresistas, ¿no? Techito va a ser el Pablo Guerrero ahí. Con lo cual yo no sé cómo va a ser la figura ahora de Pablo de la Flor, porque yo creo que lo va a anular por completo, ¿no? Con la reconstrucción. Claro. Meche está, creo, declarando. He visto unas fotografías en las redes sociales de Gilbert Violeta con Mercedes Arauz en el preámbulo de la juramentación. Y En la antesala. así es. Y eso es bueno, ¿no? Que dentro del propio partido Claro. Perú Más, tú sabes que ya no se va a llamar Peruanos por el Cambio, ¿no? Ya le van a quitar el nombre, ya no va a ser el partido PPK, sino Perú Más, como era originalmente. Así es. Ajá. Vamos a escuchar al soberano, al público, a los oyentes de Capital. Son las 5 y 57, 212-5353. Tenemos ya las primeras comunicaciones. Buenas tardes. Estamos con Daniel, quien nos llama desde el primer puerto, desde el Callao. Daniel, ¿cómo estás? Tu opinión importa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo para los invitados. A ver, ¿cuál es tu análisis, Daniel? ¿Cómo ves al nuevo gabinete? Primeramente, bueno, me parece bien. Lo único que me parece que lo que tenía que haber cambiado presidente era el ministro del Interior, porque para serles honesto, en la calle se sigue percibiendo un olor a inseguridad tremendo. Entonces, y ese señor ha sido cuestionado muchas veces, entonces posiblemente no haya a quien poner ahí, es mi entender, ¿no? Pero hay una cosa que los analistas están viendo como, como una pelea de box, y en realidad no es tanto así, sino que, mire usted, el Congreso está ahí para, digamos, fiscalizar.
si el Congreso es la voz del pueblo, aunque a muchas personas no les guste o no les parezca, es la voz del pueblo. La gente escogió a la mayoría fujimorista, se equivocaron posiblemente por simpatía, de repente no sé por qué, pero la cosa es que están ahí. Y si los señores ministros han estado haciendo las cosas mal, bueno, pues no, habían 5 carteras que tenían que haber sido cambiadas, bueno, de las cuales han sido 4, creo que salud, justicia, otra más. Bueno, son 6 los cambios en el gabinete, 6 nuevos ministros. Pero eran 4 las más las más calientes, digamos así, ¿no? De las 3 señoras de educación, justicia, salud y del interior, bueno, y de economía, que no había. A mí me parece acertadísimo el cambio que ha hecho el señor presidente. De verdad, yo simpatizo mucho por el partido fujimorista, más que todo no por el qué ni por qué, de verdad, sino por lo que hizo el señor Fujimori en su momento, por las cosas buenas que hizo. Yo he sido víctima del terrorismo, que he estado a punto de morir 3, 4 veces a causa del terrorismo, entonces es por eso que me inclino más al gusto del fujimorismo. Correcto. Obviamente no puedo tapar con un dedo el sol, porque hay errores un montón, hasta el día de hoy hay errores en la bancada, pero bueno, en realidad lo que se trata es que el país despegue, oiga. Yo no tanto porque... Yo creo que ahí todos coincidimos, Daniela, queremos que el país nuevamente logre ese crecimiento tan importante. 5:59, nueva comunicación telefónica, tenemos a un nuevo oyente, buenas tardes. Estamos con Luis desde San Juan del Lurigancho. Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tu opinión. Yo quiero entender que no quiero entender que sea, digamos, un abrupto o un sorprender al Congreso de la República lo que ha hecho el gobierno, pero prácticamente el gabinete no ha caído para nada. Yo lo veo completo el gabinete, o sea, no se ha retirado voto de confianza porque al final sigue siendo el mismo gabinete, porque o no hay cuadros o no quieren cambiar. Yo creo que el Ministerio de Interior, sin lugar a dudas, el señor Basombrío tener que ver si eso... Lucho, ¿tú hubieras preferido que se cambie todo el gabinete por completo? Pero dijeron que era que un voto de confianza del gabinete. Yo podía haber rescatado 4, 5 ministros del gabinete. Por ejemplo, el ministro del Interior a su casa, ahí podía haber puesto al general de GEIN, Carlos Morán, el señor de Trabajo también a su casa, la señora Molinelli, de la señora de Chincheros, a su casa también, la ministra de Ambiente, la señora Galarza. Vea usted, vaya madre de Dios, vea que está igual o peor, madre de Dios. Y así hay varios ministerios, algunos ministerios más. ¿Y la presencia de Meche Arauz como nueva premier, qué te parece? Como le digo, no tiene cuadros, porque yo hubiese preferido a la señora Lourdes Flores Nado o a la señora Beatriz Merino, o sea, abrir el campo a otros partidos para que a PPK lo puedan ayudar. Pero yo veo a sus mismos amigos, o sea, en su mismo entorno, o sea, el gabinete no ha caído. O sea, no se ha dado el voto, o sea, digamos, Gracias. Puede volver a caer el gabinete porque al final el gabinete no ha caído. Gracias, Lucho. Está declarando en este instante a las 6 en punto de la tarde la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, tenemos de haber juramentado al cargo. Bueno, ¿qué les ha parecido lo a mí me ha gustado que ha el dicho estilo. Meche Arauz? Me ha gustado que sea corto. Me ha parecido interesante que el nuevo estilo de Mercedes Arauz también se dé a relucir. Yo creo que va a marcar una manera diferente de hacer política. Yo creo que tiene mucho que aportar en esta nueva posición. Y repito, yo confío en que, como ella misma ha mencionado, tiene que ahora darse un mayor diálogo, mayor cooperación. He hablado de trabajar juntos, para que todo el mundo lo entienda. Esto es como una pareja, ¿no? En donde Pedro Pablo Kuczynski es el papá y Keiko es la mamá, y el Perú es el hijo, ¿no? Y se están peleando desde que se produjeron las elecciones. Yo no sé cuánto los peruanos van a querer ser hijos de ese matrimonio, ¿eh? No, pero a lo que voy es, como una familia, si los padres se pelean, los hijos son los que finalmente resultan perjudicados. En el caso de la política, si uno tiene el poder ejecutivo y el otro tiene el control del poder legislativo, lo óptimo es que se pongan a colaborar y no a estar en este enfrentamiento, como ha dicho Meche Arauz, continuo, permanente, que no conduce a nada. Ese es el gran reto, repito, que tiene ahora Mercedes Arauz, y espero que sí, que los fujimoristas de verdad que la ayuden y que no le pongan más cortapisas. Al inicio, Meche Arauz, estoy repasando aquí los tweets de los diferentes seguidores, y hablan de que Meche Arauz ha dicho al inicio que va a tener una mejor coordinación con el Congreso de la República y que la primera semana de octubre será su presentación ante el Pleno de la Representación Nacional. Bueno, es que además de ser su deber, es
lo que queda pues después de este año y meses en los cuales la coordinación del Premier y el Congreso fue nula, incluyendo la propia bancada. Ahora, a mí me parece importante, además con responsabilidad, Mercedes Arauz da un mensaje corto, porque es lógico que tenga que coordinar algunas cosas aún con el Premier anterior y con el exministro de Economía, pues este cambio ha sido exabrupto, ha sido de urgencia, ha sido no planificado, y entonces hay muchas cosas aún pendientes probablemente por la cual Fernando Zavala va a tener que estar visitando Palacio de Gobierno en el próximo mes. Yo no quería dejar de opinar o de tocar lo que dijo nuestros amigos, tanto Daniel como Lucho de San Juan de Lurigancho, cuando nos llamaron por teléfono. Y es que es cierto, el ministro Carlos Basombrío puede haber tenido un triunfo político, y cuando hablamos de político nos referimos al sector político, porque claro, el sector político lo quería ver fuera, y al mantenerlo eso es un triunfo político. Pero allí está donde la grave diferencia entre lo político y lo público. Y el público nos sigue diciendo que allí todavía Carlos Basombrío tiene una deuda con la ciudadanía, porque la sensación y la realidad de la inseguridad ciudadana se está sintiendo en las calles. Y entonces, la única forma que tiene hoy Carlos Basombrío para pasar de lo político a lo público es hacer una gestión que por lo menos dé resultados de manera más tangencial y menos publicitaria, por decirlo así, ¿no? Y entonces yo creo que Carlos Basombrío tiene un reto y una gran oportunidad para poder hacerse de liderazgo, que además que sí los peruanos queremos, con un ministro que pueda avanzar en materia de seguridad ciudadana. Lo otro, solamente para terminar este análisis, es que también recordemos que venimos de una confrontación no solamente política, sino también ciudadana. El caos, de alguna otra forma, se ha pasado de lo político también a lo ciudadano, en las redes sociales, en la calle. Y entonces, claro, es difícil decirle a la ciudadanía hoy por hoy, por el país, démosle la nueva oportunidad al presidente de la República para que gobierne. Porque cuando hay una confrontación, o el famoso caos político que Henry Kissinger habla, cuando el caos reemplaza a el sistema político, ese caos es una realidad. Pero claro, por eso a veces los oyentes pueden escuchar y decir, no, nosotros queríamos que se vayan todos, no me gusta A o B. Sí, eso es cierto, pero ese es el momento en el cual todavía el país necesita darle una nueva oportunidad al presidente de la República para hacer las cosas bien. Y es necesario por el país, es necesario por la democracia, que tanto los líderes de opinión, tanto los políticos y los congresistas llamen nuevamente a ese espacio de tolerancia que necesitamos para vivir en un país mejor. Y sumando un poco una idea a lo que ha dicho Henry, la gente anda como que encabronada, ¿no? Sí, de ira, ¿no? Bueno. Voten al otro, ¿por qué dices esto? Yo creo que los ánimos tienen que empezar a cambiar, y ahí está el ejemplo que puede dar Mercedes Arauz con todo lo que hace y la manera en que lo va a hacer. Yo creo que su liderazgo sí puede marcar un cambio en la percepción que tiene la ciudadanía respecto de lo que se está haciendo desde el gobierno. Y respecto a lo que dijo el oyente, Luis, cuando nos llamó, a él no le gustaba la idea de que se quedase Basombrío y que se quedase Fiorella Molinelli. Creo que tiene razón. O sea, son dos personas ultra cuestionadas que el presidente y Mercedes Arauz pudieron haber cambiado y que todavía lo pueden hacer más adelante. Correcto. Y a propósito de oyentes, tenemos a Carlos, que está esperando en línea desde San Martín de Porres. Carlos, buenas tardes, tu opinión importa. Buenas tardes, señores. Mire, para mí el cambio ministerial ha empezado por la situación del ministro de Educación. Fue una huelga sus generis, porque las regiones se comenzaron a levantar, primero en el Cusco comenzó a negociar, se dieron cuenta en las zonas norte y las zonas centro que ellos estaban negociando y ellos se sumaron, se plegaron, porque ellos no tenían reclamos. Al ver el gobierno que esto se salía de control, los rojos entraron. Yo hasta ahora no acepto que el magisterio esté liderado el SUTEP por Patria Roja. Ahora vienen a desplazar a Patria Roja los que están afiliados o con el pensamiento de los ultra izquierdas. En base a eso le hicieron problema al señor Koczynski, a todo su gabinete. Entonces, algo que no se pudo manejar porque las regiones debieron solucionar, se centró en el problema nacional. Ahora, yo me hubiese preguntado, ¿se acuerdan de ustedes cuando la señora Mercedes la señora Meche Cabanillas estuvo de ministra y le hicieron el baguazo? No pasó nada.
A mí me hubiera gustado que el señor Becerril esté de ministro del Interior, a ver qué hacían los fujimoristas. Correcto. Gracias por llamar, Carlos. Muy gentil y sí, pues tiene usted razón. Estábamos recordando algunas declaraciones de lo ocurrido hace algunos años atrás. Son las 6:10. Es gracioso el Twitter, cómo revienta con comentarios graciosos respecto de la caída del gabinete y de lo que viene. Respecto de, por ejemplo, la caída de Zavala, que fue una caída, digamos, precipitosa, esto de la censura, como ha explicado Henry, pudo no haberse dado. Hay quienes señalan a Rosa María Palacio como la culpable, ¿no? Dicen, Rosa María Palacio asesora a Gustavo Miller y pierde, asesora a Nadine Heredia y está presa, asesora a Fernando Zavala y es censurado, ¿no? O sea, el Twitter de alguna manera recoge la opinión de mucha gente con opiniones diversas respecto de lo que realmente siente la ciudadanía respecto de la clase política, y veo otros ¿no? tweets que hablan de un gabinete apropepecaucista. También, ¿No? efectivamente. Bueno, los apristas están contentos, ¿no? He visto a Meche Cabanillas, he visto a Velázquez Quesquén saludando la presencia ahí del Bessler. Esto es lo que se denomina en política un gabinete conversado. Las reuniones por que eso el tuvo presidente Pedro se reunió Pablo ayer, claro. Exactamente, el presidente tuvo reuniones con los representantes del Partido Aprista en una reunión liderada por Jorge el Castillo y luego se reunió con los de Alianza para el Progreso. La designación de Idel Bessler ya se tenía a las 4 o 5 de la tarde del viernes, Una fuente que es muy íntima de Idel Bessler me lo comentó. Sí, no, pero las pinceladas finales son también importantes, ¿no? O sea, hasta que uno no juramenta, no es ministro de Estado. Lo que es más probable es que, claro, el cambio de la ministra de Educación ya era, digamos, bastante, se veía venir y probablemente ya en las conversaciones con Bessler se habían dado. Lo que nadie esperaba era esta suerte de burrada, pues, de Zavala, ¿no? De irse a pedir el voto de confianza y arrastrar a todos los ministros a una situación absolutamente indeseable para el gobierno. Correcto, ya estamos terminando esta edición porque viene también el próximo programa. Creo que es un programa que tiene que ver con Pancho Cabero está esperando. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar aquí con los televidentes, con los oyentes de Capital y con ustedes. Una aquí semana que termina con Ani Gamarra, que está aquí, ¿no? Siempre coordinando todo. Gracias, Luis Alfonso. Gracias, Henry, por estar con... un gusto, porque finalmente lo más importante es tener, como dice Capital, tu opinión importa y la opinión de los oyentes nos trae la realidad. Y nos vamos... Y es la clave de la comunicación política, escuchar siempre al ciudadano. Y nos vamos con una noticia positiva, muy buena. 2-0, Universitario sobre Ganó Alianza. Ganó la U, me están informando. 2-0, acaba de terminar el partido. Qué bueno. Con esta noticia nos